en la importancia de que se informara cuántos test PCR se aplicaban en el sector público y cuántos en el sector privado, porque también ocurrió que mucha gente se iba a hacer el test PCR a las clínicas privadas sin necesitarlo, afectando la evaluación general del sistema. Después, hace un mes, hubo un compromiso de informar el número de fallecidos por comuna y no se hizo nunca. Recién partió en el último informe emitido ayer. De manera que en materia de información había un problema grave que efectivamente respondía a un enfoque del ministro de ocultar, del ex ministro Mañalich, de ocultar información. Una segunda razón es la estrategia de las cuarentenas, ya lo explicaba Camilo Escalona, y esto es bien importante de decirlo. Fíjense que justo en el caso de Independencia, seguramente también se van a acordar, nosotros tuvimos cuarentena una semana. Creo que es la única comuna del planeta, porque todo el mundo sabía que las cuarentenas tenían que ser mínimo 14 días en el inicio del proceso, y cuando reclamamos se nos decía que ustedes no tienen idea. La verdad es que la estrategia de las cuarentenas dinámicas fallaron por dos razones. Una, porque efectivamente la ciudad tiene un nivel tal de interdependencia que hacía que igual el contagio siguiera circulando y propagándose. Y además, por la frase del ministro de que no conocía la realidad del hacinamiento. Esto nosotros lo dijimos los alcaldes. Hay tal nivel de hacinamiento que necesitamos para contener el virus no solo una cuarentena efectiva, sino además medidas especiales, porque si no, en los lugares donde se produce este hacinamiento se va a propagar con excesiva rapidez el contagio. Sí. Dicho y hecho. Le pregunto... Un segundo, una tercera cosa que creo que es bien importante. Y la tercera razón, la más importante de todas, es que el exministro privilegió la atención terciaria, la atención hospitalaria, y ninguneó, afectó gravemente la capacidad de intervenir desde la salud primaria. Y esa cuestión es muy de fondo respecto a la estrategia que vamos a tener que enfrentar hoy día, pero que el ideal es que lo hubiésemos enfrentado hace 2 meses atrás, con la trazabilidad, con la prevención, con la promoción, con el trabajo que se puede desplegar desde la atención primaria, y que el exministro Mañalich simplemente la desestimó, afectando gravemente la capacidad de intervención. Vamos a ver qué opina de su opinión el senador Iván Moreira. Vamos a ver qué opina el senador Moreira respecto a lo que hemos preguntado. ¿Hubo ocultamiento de las cifras? ¿Hubo manipulación de estas cifras? No se enoje, senador, vamos a hacer una pausa comercial en la huerta y se lo preguntamos. Son bien el color de Neruda. El senador Moreira usando el color de Neruda. Los marcos verdes. Seguimos en contacto con el alcalde de Durán, con el senador Francisco Chaguán, con Camilo Escalona, con el senador Iván Moreira. Le habíamos dejado formulada la pregunta, senador Moreira. Para algunos hubo ocultamiento, para otros manipulación de las cifras oficiales, y que esa en parte habría sido entonces la razón por la renuncia o la petición de renuncia, nunca se sabrá, del ministro Mañalich durante el fin de semana. ¿Usted cree que esta gran diferencia entre 3.000 muertos informados oficialmente y 5.000 muertos que el propio Ministerio de Salud informaba a la OMS no es una manipulación u ocultamiento de la información? Primero que todo quiero decirle, por lo que usted me dijo antes de irse a comerciales, si yo no me enojo, lo que pasa que voy directo al grano. Y ustedes tampoco pueden enojarse cuando yo les digo que estoy 3-1, ustedes no se pueden enojar cuando yo le digo a Julio César, compañero Julio César, tampoco se pueden enojar. Pues es parte del debate para no hacerlo tan... No se preocupe, general grave. Moreira, hacemos lo que podemos. Yo creo que... capitán general, no se preocupe. Muy bien, nadie compañero. Se puede enojar aquí. Yo quiero señalar... Sí, respuesta definitiva. La respuesta definitiva, ¿sabe de dónde viene la manipulación? La manipulación viene de la oposición, de la izquierda, de los actores políticos que se quieren aprovechar de una situación. Y le contesto desde otra perspectiva también su pregunta. ¿De qué ocultamiento me hablan? ¿De qué manipulación me hablan? Primero, puede haberse cambiado, se cambió el criterio varias veces de cómo se entregaban las cifras de acuerdo a los parámetros internacionales.
El gobierno le informaba a la OMC. Aquí están para fiscalizar ustedes, la prensa, y está también la comunidad científica. Entonces, ¿por qué tratan de insinuar siempre como que hay dolo? Aquí no hay ningún dolo. Puede ser que la metodología arrojaba una cantidad de personas fallecidas, y había otra, que es la que se está usando hoy día, donde se da a conocer total. Pero ¿sabe lo que es importante? Es que no se puede pensar en que la otra parte está actuando con indiferencia, como si al gobierno... Senador Moreira, aquí la diferencia de cifras no fue un tema de la oposición frente al gobierno. Aquí el tema de cifras es un tema de epidemiólogos y del propio Ministerio de Salud con su institución, que es el DEIS, de encargados de las estadísticas. El que planteó la diferencia. Entonces, esto no tiene... bueno, es que vamos a ir y nos queda poco tiempo. Y tiene efectos sanitarios. Y el propio ministro de Salud había dicho, vamos a integrar todas estas cifras de las PCR pendientes, y finalmente no se integra, se informa a la ciudadanía una cifra. Entonces, esto en este caso no es en coordenadas oposición y gobierno, es en coordenadas más bien especialistas y ministro Mañalich. Pero sí, pues le estoy diciendo que se cambiaron las metodologías, pero una cosa es que haya opiniones distintas, otra es adjudicarle dolo, mala fe, manipulación, y eso es lo que yo reclamo. Pero lo importante de esto es cómo avanzamos hacia el futuro, cómo buscamos soluciones, pero las comparaciones siempre son odiosas. En Chile se tomaron mejores medidas que en otras partes del mundo. Oiga, Chile ha sido, aunque se critique un país bastante transparente, fíjense cómo es la metodología que están usando, la entrega de información en los países latinoamericanos. En Chile sí ha habido transparencia. Puede ser, y yo no puedo decir algo que yo no sé, pero puede ser que han habido equivocaciones y errores, pero en ningún caso dolo, mala intención, mala fe. Atendiendo lo de no imputar mala fe ni malas intenciones a nadie, pero yo no sé de qué me perdí en estas semanas que no estuve, porque un ministerio que está con problemas de confianza, con problemas de relaciones con las otras autoridades, con este tema de las muertes de la OMS que estamos conversando, con el pic de fallecidos, con el pic de contagiados. ¿Por qué exitosa esa labor, digamos? ¿De qué me perdí, digamos? ¿Por qué se va el ministro, dice usted, dejando esto en el mejor momento? Si estamos en el peor momento. Y la gente tiene que saber lo que estamos en el peor momento para que tome conciencia. Esa es la finalidad. Pero... a ver, bueno, esa es una decisión que tomó el presidente al aceptarle la renuncia. Si lo importante, lo transparente del ministro es que es efectivo de verdad, es efectivo que él hace casi un mes le dijo al presidente que él estaba, primero, que estaba cansado, que había una tensión muy grande, que él no quería ser un obstáculo en la lucha contra la pandemia, porque más allá de las diferencias y opiniones con respecto a la parte técnica, a la parte médica, epidemiológica, había una crítica política de la oposición despiadada, incluso amenazas de acusaciones constitucionales. Entonces una persona tampoco puede trabajar. Ahora yo creo, de verdad, que él no debería haberse ido. Ahora, ojalá que la nueva persona, que hoy día todas la aplauden, todos los aplaudimos, puede tener el día de mañana un plazo en falso y le van a sacar la mugre, porque ese es el estilo de la oposición. Vamos a preguntarle de inmediato al senador Camilo Escalona al respecto, estilo de la oposición, si fue transparente o no el ministro Mañalich, pero se lo vamos a preguntar a la vuelta de la pausa. El senador Iván Moreira ha acusado de alguna manera aprovechamiento político en las críticas que se han hecho a lo que fue la gestión de Jaime Mañalich. Otros hablan, como decía el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, de ocultamiento de la información. ¿Qué cree usted que ocurrió? ¿Ocultamiento de la información o manipulación por parte, aprovechamiento político por parte de la oposición al desempeño de el exministro Mañalich? Camilo Escalona.
Bueno, yo creo que ese debate se resuelve solo, porque hace 3 o 4 días atrás el oficialismo se burlaba de la oposición porque decía que no tenía propuesta, que no tenía fuerza, que había desaparecido, que no servía para nada. Fue mofa pública. Y entonces hoy existe el discurso exactamente al revés. O sea, ahora es una oposición tan todopoderosa que consiguió en la mañana del sábado 2 cosas: votar al presidente, sacar al ministro de Salud, y segundo, hacer cambiar de opinión al ministro de Hacienda para que aceptara el ingreso familiar mínimo de 100.000 pesos para cada persona. O sea, consiguió un milagro en 24 horas. Eso no se sostiene. La oposición nunca fue tan débil como dijeron, ni es tan fuerte como intentan pintarla ahora. Lo que sí se hizo evidente es que una persona que oculta sistemáticamente la información en un tema en que la confianza es esencial, no tenía ninguna posibilidad de seguir ejerciendo el cargo. No estaba previsto. El funeral de primera clase que se le dio en La Moneda el otro día es precisamente porque no estaba considerado. Se le dio todo el respaldo posible con el objeto precisamente de generar la imagen de que no se hundía en un profundo